Hoy es martes 15 de octubre del año 2019 y el día de hoy vamos a hablar sobre el Fondo Monetario Internacional y América Latina. En 1946, el entonces presidente de la Argentina, Juan Domingo Perón, recibió una invitación para que su país se sumara a una institución de reciente creación denominada Fondo Monetario Internacional. Y es entonces cuando Perón decide enviar a un par de jóvenes técnicos para que fueran a Estados Unidos a investigar a lo que el propio Perón definió como un monstruo muy peligroso. De regreso en la Argentina, los técnicos le entregaron un informe detallado sobre lo que era el FMI al presidente Perón. En palabras del propio Perón, el FMI solo se trataba de un engendro putativo del imperialismo americano. El FMI y el Banco Mundial son dos instituciones que surgieron en el seno del Pacto de Bretton Woods. Y básicamente fueron creadas para operar como el brazo financiero de Washington en el resto del mundo. El objetivo de ambas instituciones era ante todo mantener el status quo de la posguerra. Es decir, que tanto el FMI como el Banco Mundial fueron creados para mantener en el subdesarrollo a los países subdesarrollados. Esto del FMI no tiene nada que ver con libre mercado, ni con capitalismo, ni con ningún tipo de ideología política. Esto del FMI y del Banco Mundial solo se entiende en términos de la doctrina imperialista. En enero de 2019 se publicó a través del portal de Wikileaks un manual propiedad del Departamento de Defensa del Gobierno de Estados Unidos, donde se explica cómo ese gobierno usa tanto al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial e incluso a la propia OMC como armas de guerra no convencionales. Sí, así como usted lo escuchó. Para Washington, el FMI, el Banco Mundial y la propia OMC son solo armas de destrucción financiera que se encargan de hundir a las naciones más pobres. El FMI y el Banco Mundial prestan dinero a los países pobres solo si estos aceptan toda una serie de condiciones que terminan por destruir sus propias economías internas. El modus operandi del FMI es el siguiente: identifican a un país en crisis económica que esté desesperado y que tenga gobernantes un poco ingenuos y que estén alineados políticamente con Washington. Una vez que desembarca el FMI en el respectivo país, este otorga los préstamos a cambio de que su presidente en funciones firme toda una serie de documentos secretos donde se compromete a seguir las órdenes del FMI en términos económicos. Esto equivale a entregar la soberanía nacional a cambio de unos cuantos dólares. Si el presidente en funciones rechaza seguir las órdenes del FMI, entonces viene la CIA y le organizan un golpe de estado. En 2002, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se rebeló ante el Fondo Monetario Internacional. Como castigo, la CIA intentó derrocarlo. ¿Por qué Hugo Chávez se negó a obedecer al FMI? Básicamente porque lo que le pedía el FMI iba en detrimento de la economía venezolana. Ahora, ¿qué es lo que siempre pide el FMI cuando llega a un país en crisis? Bueno, primero pide la privatización de todos sus activos que tengan algún tipo de valor. Estos activos terminan por lo general en manos de corporaciones americanas que previamente han negociado con el FMI. Después pide la apertura del mercado interno a los productos extranjeros. Con esto se asegura que el país se inunde de productos importados y que la industria nacional se venga abajo. Una vez que todo está privatizado, el FMI exige recortes al gasto público, austeridad y aumento de los impuestos a las clases medias.
así como reducción de los derechos laborales para beneficiar, obviamente, a las grandes multinacionales. Es raro, pero al FMI nunca se le ocurre subir los impuestos a los más ricos. Tampoco se le ocurre al FMI castigar a los fondos buitres. Nada de eso. Los que deben de pagar más impuestos para el FMI son las clases populares. Para que usted se pueda dar una idea de lo perverso que llega a ser el FMI, permítame contarle lo que ocurrió en Ghana. En 1988 existía un gran auge de productos de arroz en ese país de África. Sin embargo, con el desembarco del FMI todo cambió. Los agentes del FMI otorgaron préstamos a Ghana a cambio de que ésta abriera su mercado interno al arroz de Occidente y que al mismo tiempo eliminara cualquier tipo de subsidio a sus productores de arroz. El resultado fue que la mayoría de los productores de arroz se fueron a la quiebra, incapaces de competir con el arroz importado subsidiado de Occidente. Y Ghana tuvo que usar los préstamos del FMI para comprar arroz en Occidente y que sus habitantes no murieran de hambre. Por esto no nos debe de sorprender lo que ocurrió en Ecuador. Los ecuatorianos, cansados de los engaños del FMI y de la traición de Lenín Moreno, decidieron literalmente incendiar al país. A pesar de la fuerte represión, a Lenín Moreno no le quedó de otra que dar marcha atrás. El sitio web commondreams.com titula "Victoria para el movimiento popular". Las protestas en Ecuador terminan y el gobierno cancela el aumento a los combustibles. Ante la gran presión popular y mediática, el gobierno de Lenín Moreno ha optado por dar marcha atrás y cancelar el llamado gasolinazo, que incrementaba el precio de la gasolina hasta los 12 pesos mexicanos por litro, o poco más de $2 por galón. ¿Por qué Lenín Moreno no pudo contra los ecuatorianos? Básicamente porque los ecuatorianos aprendieron a hacer uso de las redes sociales y las imágenes de la brutal represión dieron la vuelta a todo el mundo. Ecuador, al ser un país pequeño, es fácil hacer caer a su gobierno. Y en la Argentina el resultado fue el mismo. Ahí los argentinos no incendiaron al país, pero sí le dieron la espalda al oficialismo en las urnas. El desprecio hacia el FMI en la Argentina es tal que se espera que Macri pierda las próximas elecciones por más de 20 puntos. Una derrota total para el oficialismo y el FMI. Frente a este escenario adverso, al FMI lo único que se le ha ocurrido ha sido renovar su imagen. El pasado 1 de octubre, Kristalina Georgieva asumía la dirección del Fondo Monetario Internacional. Kristalina sustituye a Christine Lagarde, quien se espera asuma la dirección del Banco Central Europeo el próximo 31 de octubre. Kristalina Georgieva asume el mando de una institución desgastada frente a una opinión pública cada vez más crítica. La imagen del Fondo Monetario Internacional está por los suelos, al menos en la mayor parte de América Latina y de África. Los medios oficialistas no han podido contra la fuerza de las redes sociales, donde un día sí y otro también se critica el actuar del FMI. Mientras esto ocurre, cada vez más países optan por sumarse a otro tipo de alternativas financieras, como lo es la ruta de la seda del gigante asiático. Hoy en día China presta por sí sola más del doble de lo que presta el FMI y el Banco Mundial juntos. La pregunta es, ¿tiene futuro el FMI? ¿O esta es una de las grandes instituciones que terminará por hundirse frente al cambio del paradigma global? La respuesta es no. El FMI está condenado. El FMI fue creado para un escenario donde Estados Unidos dominara al mundo. Hoy, ese escenario ya no existe. China, por su parte, ha lanzado su Banco Asiático de Inversión en Infraestructura,
y con él busca sustituir en la práctica el papel que desempeñó el FMI en los últimos 75 años. En conclusión, América Latina por fin está despertando. Por fin los pueblos se han dado cuenta de los objetivos reales y siniestros de instituciones como el Fondo Monetario Internacional. El FMI jamás se imaginó una rebelión tan grande como la ocurrida en Ecuador. Durante el siglo XXI, la tarea que tenemos pendiente es librarnos de instituciones financieras como el FMI o el Banco Mundial. Y por eso debemos aprender de lo hecho por los ecuatorianos y los argentinos. Los gobiernos de toda América Latina deben de saber que no es ninguna opción recurrir al Fondo Monetario Internacional. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.